Hola mi amada familia, muy buenas noches, Dios me les bendiga, encantada una vez más, no saben cuál alegría me da cada que llegue este momento de compartir la palabra del Señor. Para mí es un honor, para mí es un gozo compartir esta palabra del Señor, servirle a mi Padre Celestial, eh, trabajar en su obra. No saben cuál es la alegría que me da y la alegría que me da llevar a ustedes a sus casas ese mensaje de salvación, de decirles que el reino de Dios es acercado a nuestras vidas, que por favor no nos hagamos, no nos hagamos los sordos, dejemos que Dios pueda entrar a nuestra familia, a nuestros hogares y que sea Él el que edifique nuestras vidas y todo lo que tiene que ver con nuestra familia, que Dios sea haciendo su obra en cada uno de nosotros. Entonces colocamos ese tiempo en la presencia del Señor para dar inicio. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Dios, nos rendimos delante de ti, Padre. Hoy reconocemos tu grandeza, hoy reconocemos tu poder, hoy reconocemos tu grandeza, tu soberanía, Señor. Reconocemos que no hay nada más grande, más digno, Señor, de tu nombre, Señor. Hoy anhelamos una vez más, Señor. Hoy anhelamos una vez más escucharte, Señor, de que nos hables, Padre amado. No queremos escuchar voz de hombre, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. Tampoco queremos un libro de historias, Señor, sino queremos ese mensaje, Señor, ese mensaje que transforma, ese mensaje que edifica, Señor, ese mensaje, Señor, que construye nuestras vidas, Señor, ese mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Estamos anhelantes, Señor, de ese mensaje, Padre, y te pedimos que seas tú hablando, que sigas tú trabajando en nosotros, Señor, aunque seamos rebeldes, Señor, que tú te sigas manifestando en cada uno de nosotros, Padre eterno. Dios, gracias por este día, gracias por fijarnos en nosotros, Padre, gracias por darnos la oportunidad, Padre, de que nosotros, Señor, lleguemos a tus pies, de que nosotros seamos salvos, amado Padre Celestial. Colocamos este tiempo en tus manos, Padre, colocamos nuestra familia, nuestros hijos, esposos, esposas, Señor, colocamos toda la familia, Dios, de más pequeño hasta más grande, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, que seas tú ministrando, que seas tú cuidando, que seas tú protegiendo, que seas tú mandando ángeles, Padre, ángeles protectores, ángeles guerreros, Padre, que acampen alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú formando, Señor, un vallado de ángeles, Señor. Señor, un muro, Señor, que proteja, Señor. Una fortaleza que nos proteja de toda maldad, de todo peligro del enemigo, amado Padre Celestial. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y te pedimos que seas tú hablando en esta noche, Señor. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces hoy vamos a trabajar un texto que lo vamos a encontrar en el libro de Mateo 4, del versículo 18 al 22. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces aquí, en esta palabra que acabamos de leer, entonces aquí de qué es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que Dios empieza su ministerio, Cristo empieza su ministerio, y esos son los primeros discípulos en su momento que él llama. Entonces aquí vemos ahí que está llamando a Simón, dice Simón, que es el que llamaban Pedro, y al hermano de Simón, o sea, al hermano de Pedro, y está a Juan y su hermano. Y ellos eran pescadores. Entonces, ¿qué pasa con ellos? En ese momentito que nosotros leemos aquí, hay algo muy importante, algo de resaltar, y es precisamente en lo que vamos nosotros a hablar hoy, y es esa disposición que tienen ellos en el momento en que Jesús los llama. Jesús los llama y les dice: bueno, vengan que voy a cambiar sus profesiones, vengan que síganme. Ya no van a pescar, ya no van a andar en el mar ya pescando, los voy a convertir en pescadores de hombres. Entonces, en ese momentico, si viene Cristo, viene Dios y nos dice: bueno, voy a cambiar sus vidas, ya no van a ser lo que son, sino que van a hacer algo diferente, van a trabajar para mí. Entonces, ¿cuántos estaremos dispuestos a decirle: sí, Señor, yo te sigo, Señor, yo voy contigo, Señor, Señor, me lanzo ya, Señor, a trabajar contigo, no importa lo que se venga, pero yo, Señor, yo me rindo y me voy a trabajar contigo? ¿Cuántos en este momentico podemos decir: yo soy capaz de hacerlo? Diga, porque muchas veces somos desobedientes, muchas veces como que no creemos, muchas veces somos incrédulos, muchas veces no le creemos a Dios, no tenemos esa fe en Dios, ya que Él es nuestro mejor jefe, nuestro mejor padre, Él es el que mejor paga. O sea, Él
podemos decir que tenemos el mejor trabajo, pero el mejor trabajo lo tenemos con Él, porque Él es el que Él es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de todo. ¿Quién más poderoso, más grande que Él nada más? ¿Ya? Entonces, qué chévere que nosotros podamos capaz de decir en este momentico también, en ese llamado que nos está haciendo el Señor hace rato, Señor, yo quiero seguirte. ¿Ya? Y sin embargo, nosotros miramos la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta que empieza con el Génesis hasta el Nuevo Testamento que termina con el Apocalipsis, vemos a muchos hombres que dejaron prácticamente lo que hacían por seguir a quien, por seguir a Dios, por seguir a Cristo, ¿sí? Y vemos en el Antiguo Testamento, tenemos los patriarcas, a Abraham, mire que salió de su tierra para seguir a un Dios que no conocía, a un Dios que sí que se le presentó en un momento y él le siguió, le creyó. Luego tenemos a sus hijos, a Isaac, a Jacob, luego tenemos a Moisés, a Josué, tenemos también, si miramos más adelante, ya siguiendo en la historia, a los profetas, los diferentes profetas, Jeremías, Isaías, Daniel, todos esos que se dedicaron a servirle al Señor. ¿Ya? Y si nosotros miramos, nos venimos ya acá al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento también está lleno de esos hombres, y en esos hombres encontramos que son los que pues más nos hablan aquí, los apóstoles. Ahí tenemos, imagínense, a esos 12 apóstoles, pero en este momentico tenemos a esos 4 personajes que nos hablan ahí. De esos 4, 2 fueron muy importantes en la obra, en el ministerio de Jesús, que fue Juan y Pedro. Pero entonces en este momentico nosotros vamos a hablar de Pedro. O sea, ¿quién era Pedro y qué fue lo que él hizo para ser ese hombre que fue ese gran líder que fue y ese gran revolucionario, por decirlo así, dentro de la obra de Cristo, llevando ese mensaje de salvación? ¿Quién era él? Entonces, muchas veces miramos pues que hablamos del apóstol Pablo, del apóstol Pablo hemos hablado muchas veces, pero del apóstol Pedro lo escuchamos, pero pues no sabemos quién es él. Entonces, precisamente vamos a hablar un poquito de él. Entonces, ¿quién era él? Pues entonces ya sabemos que era un pescador que tenía pues un negocio. Él dice que tenía un negocio, o que se dedicaban, tenían como una pequeña empresa de pescadores, pues, por decirlo así, o que se dedicaban a la pesca entre Juan y el hermano y él y su hermano. O sea, entonces eran pescadores oriundos de Galilea. Pero sin embargo, Pedro era muy especial porque tenía un carácter muy especial. Pedro era muy franco, era ferviente, era obstinado. Muchas veces era atrevido, era impulsivo, era áspero, era imprudente. Bueno, tenía muchos errores. Creo que también tenía muchas fortalezas y Dios vio eso en él. Dios vio eso, no vio los errores que él tenía, sino que él vio como más allá de lo que él iba a llegar a ser. Él lo vio con esos ojos de que ve Dios, esos ojos espirituales. Nosotros vemos lo físico, lo que está ahí como al frente de nosotros, no va a decir, bueno, y ese man, por ser un pescador, pero diríamos que con todo eso queremos decir que era como un poquito como que iletrado, no sabía mucho no tenía mucho, no era culto, por decirlo así. Era un pescador, era rudo. Y a eso súmele pues que era imprudente, que era pues mejor dicho obstinado, y bueno, todo lo que queramos decirle a él como que era él. Pero si nosotros miramos allá en el libro de Juan, dice que porque antes de que de Jesús los llamara, él ya los había conocido, ya los había visto antes. Cuando lo presentan a él, dice, sí, tú eres Simón, pero tú te vas a llamar Cefas. Cefas quiere decir Pedro, y Pedro quiere decir roca. Y eso fue como que lo importante que Jesús vio en él, roca. Y le dijo que él iba a ser esa roca en medio de su iglesia. Entonces, y eso es lo interesante del apóstol Pedro. Entonces vemos que el apóstol Pedro también tuvo mucha infidencia, así como el apóstol Pablo. Quizás también, pues no sé si tanto, no me atrevo a decir si fue más el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, no sé, pero él también hizo una obra muy importante. De hecho, él escribió también, hay 2 cartas, primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, y esa carta fue dirigida a un grupo de cristianos, un grupo de judíos, un grupo de gentiles, o sea, un grupo de gentiles que se encontraban en el Asia Menor. ¿Ya? Entonces, él también hizo una obra muy grande, el apóstol Pedro.
Pero entonces, ya mirando con él, bueno, ¿qué fue lo que hizo importante él? ¿Qué fue lo que hizo importante él que llamó tanto la atención que fue ese hombre que fue? Pues resulta que aparte de su llamado, que estuvo dispuesto ahí mismo, dice, Dios, a medida que Cristo le habló, ahí mismo se dispuso, sí, lo siguió, dejó todo, siguió. Ya era un hombre que también era, pues, era ferviente. Cuando vio que Jesús estaba parado sobre las aguas, dijo, Señor, si eres tú, Señor, haz que yo también vaya. Y ahí mismo él fue y se metió al agua y salió. Desafortunadamente, en un momento le falló la fe, o sea, quitó la mirada de Jesús y ahí fue que se hundió. Pero miren hasta dónde llegó esa, dejó todo miedo y lo que hizo fue seguir a donde estaba Jesús. ¿Qué más también? O sea, en medio de todo lo que él era, resulta que pasaba la transfiguración de Cristo. Cristo estaba en medio de eso, de esa transfiguración, estaba con Moisés y con Elías y dijo, Señor, Señor, te vamos a hacer tres viviendas, tres chozas, tres ramales, perdón, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, para que vivan aquí, para que aquí estén. O sea, en medio de la inocencia, él dice, Señor, para que vivan aquí, ve esos personajes celestiales para que vivan aquí. Entonces vemos que él era todo eso. Entonces, eh, tanto era como el sentido, el amor, el respeto o lo que sentía Jesús por él, que en su momento, cuando ya iba a hacer la última cena, que le dice, ¿a quién mandó a preparar la última cena? Pues a él y a Juan, porque era de los apóstoles como que más de confianza de él, estaba como más cercano a él. Entonces los utilizaba mucho y de hecho Pedro era un líder para todos los apóstoles. Ya, y se disputó entonces eso. Él fue también en medio de todo su atrevimiento, obstinado, impulsivo, como era, cuando iban a tomar a Jesús para llevarlo a los judíos. ¿Qué hizo Pedro? O sea, él fue que se levantó, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero ahí mismo Jesús le reprendió y le puso otra vez la oreja al otro ahí, ¿ya? Y llega un momento en que pregunta a Jesús y dice, bueno, ¿quién creen ustedes que soy yo? Dice él, tú eres el Cristo vivo, maestro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En ese momentico fue que reconoció a Jesús, lo reconoció como el Hijo de Dios. Entonces le dice Jesús, sí, ese es bien, prácticamente en mis palabras lo felicitó, porque dice, bueno, eso te fue revelado de mi Padre, le dice así, de mi Padre. Pero sin embargo, en ese momento lo estaba exaltando, le estaba diciendo pues que él era el Cristo, pero sin embargo llega un momento en que estaba hablando Jesús, ya como hablando de su partida, que lo iban a hacer, que lo iban a hacer. Dijo, Señor, yo nunca te voy a dejar. Entonces él se jacta diciendo, no, Señor, pero es que yo no te voy a dejar, Señor, yo voy a estar contigo, Señor. Yo no. Le dice, sí, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y efectivamente llega ese momento en que lo niega. Imagínese usted lo que sintió Pedro en ese momento, ese dolor, esa tristeza, esa agonía que sintió Pedro cuando niega a Jesús. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Cuando ya Jesús resucita, ¿qué hace? Perdona a Pedro y le dice y restaura. Tanto que pasa eso que le dice, bueno, Pedro, ¿tú me amas? Y le pregunta 3 veces, ¿tú me amas? Y dice, Señor, pero es que tú sabes que yo te amo. Señor, entonces le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, mis corderos. Y le dice, sígueme. O sea, le restituye otra vez su apostolado, otra vez lo restituye a él. Y mire, y precisamente eso de que restituye a él, que reafirma que a Simón Pedro como esa roca, lo reafirma. De hecho, ya vimos que, no sé si ya les había dicho antes, que Pedro significaba roca como que era en hebreo, como esa roca. Entonces, ¿Cristo qué hace? Jesús, sí, ya reafirma como esa roca, prometiéndole que sería una parte fundamental en el establecimiento de su iglesia, ¿ya? Y este momento pasa podemos decir que pasa en tres momentos especiales. Un momento es cuando llega el Pentecostés, ya Cristo había muerto, ya había resucitado, ya había subido
a los cielos en el momento de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué hace Pedro? Él es el que se levanta y de ese discurso donde se convierten 3.000 judíos, 3.000 personas judíos que no conocían la palabra, que no habían aceptado a Cristo, llega en ese momento y se convierten en 3.000. Luego en otra ocasión, cuando empieza la persecución de los cristianos, ¿qué hace Pedro? Ellos empiezan a regarse, entonces se van a Samaria muchos, y Esteban se va a Samaria, Felipe se va a Samaria, y a Felipe predica el evangelio y se convierten en muchos samaritanos allá. Y en eso llega Pedro, y ¿qué hace Pedro? Va y los bautiza y reciben el Espíritu Santo. Y lo reciben ¿quién? Los samaritanos. Entonces llevamos convertidos judíos y llevamos convertidos samaritanos. Luego Pedro se había rechazado porque a él le estaban pidiendo que fuera donde Cornelio, que era un centurión romano, que fuera allá, pero él no quería ir, él como que se rebelaba a ir, pero que, sin embargo tiene una visión y lo manda que él vaya allá. ¿Y allá qué pasa? Ya se convierten quienes, se convierte Cornelio y muchos allá romanos se convierten. Entonces hay conversión entonces de quién, de judíos, de gentiles. Entonces ahí vemos que el evangelio, dice Pedro, bueno, yo quién soy para meterme, porque resulta que no permitían que el gentil recibiera a Cristo, no permitían, o sea, porque el mensaje de salvación supuestamente nada más estaba para los judíos. Sin embargo, dice Pedro, bueno, sí, ¿yo quién soy? O sea, el Señor está mandando que su obra es esta, que su obra está para todo el mundo, entonces yo no soy nadie para obstaculizar la obra del Señor. Y vemos que en ese momento, que a partir de ese tiempo, de esos tres grupos, por decirlo así, vemos que el evangelio es universal, es para todos, y es ahí donde pienso yo que se reafirma de que Pedro, que es esa roca que dice Cristo, en la cual va a ser parte fundamental en la obra del Señor. Entonces, ya como para reflexión, nosotros aquí, familia, ¿qué podemos decir en reflexión? Que Dios no hace excepción de personas, que Dios puede tomar de lo vil y menospreciado, puede tomar de ahí y sacar lo que Él necesita, y lo saca, lo restaura, le perdona, lo limpia, le quita todo lo que no le sirve y lo deja como Él quiere. Mire con Pedro, todo lo que Pedro era, de un pescador que no sabía nada, que se lo preparó, lo tuvo en bien. ¿Y qué hizo? Le restauró después de Pedro haberlo negado, lo restauró y le dio otra vez que lo que Pedro necesitaba y que lo que Pedro iba a hacer en su ministerio. Entonces, mira, si nosotros miramos, así hace Dios con nosotros, y que de pronto estos hombres de Dios que han servido tanto a la iglesia, que han servido a Dios, que también eso nos sirva a nosotros, para que nosotros también podamos tomar de referente a esos hombres y podamos decir en su momento, bueno, Señor, yo hoy quiero caminar contigo, Señor, yo quiero hoy servirte, Señor, yo quiero que eso que hiciste con Pedro, Señor, o eso que has hecho con todos, Padre, porque con todos Dios ha hecho algo en sus vidas, los has transformado, Señor. Eso que tú hiciste con ellos, Señor, hazlo conmigo, Señor. Señor, yo tengo estos defectos, tengo estos errores, Señor, pero yo estoy adelante de que tú llegues a mi vida, a mi corazón, Señor, porque yo quiero servirte, Señor. Yo quiero pertenecer a ese grupo de selectos servidores tuyos, dígale. Así digámosle a nuestro Padre Celestial, que queremos servirle. Así como transformó a Pedro, ese carácter de Pedro, ese carácter especial que Pedro tenía, así también puede transformar en nosotros eso que tenemos, y perdonarnos todo lo que nosotros hacemos, así como perdonó a Pedro en ese momento que lo negó. Aquí también nosotros muchas veces lo hemos negado de otra manera, porque le podamos decir, Señor, aquí estamos rendidos a tu pies para que tú obres en cada uno de nosotros. Entonces, que le podamos decir a nuestro Padre Celestial esta noche eso. Oramos entonces. Soberano Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, te damos gracias porque tú, Señor, algo ves en nosotros, Señor, pero estamos de rebelde nosotros, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque ahí tú sigues hablándonos, porque ahí tú sigues, Señor, mostrándonos el camino que debemos seguir, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú orando, te pedimos, Dios, que seas tú trabajando en cada uno de nosotros. Conviértenos, Padre, enamóranos de ti, Padre, enamóranos de tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, que tengan excelente noche, Dios me les bendiga.